Ya que nos encontramos trabajando con fechas, vamos a ver una funcionalidad de Excel similar a los segmentadores o slicers. Y esta se trata de crear líneas de tiempo o timelines. Vamos a ver cómo es esto. Aquí desde la tabla dinámica, vamos a seleccionar cualquier valor de la tabla dinámica. O primeramente vamos a presionar Control más A y vamos a copiar esta tabla dinámica por debajo. Y esta tabla dinámica de debajo vamos a hacerle breves ajustes. Aquí le puse la fecha por debajo y le cambié el layout compacto. Le voy a poner también aquí lo que serían los años. Tenemos años, trimestres y el mes. Y ya que tenemos dos tablas dinámicas distintas, nos vamos a esta de arriba, la seleccionamos y aquí desde analizar vamos a insertar un timeline o línea de tiempo. Nos va a ofrecer un campo de fecha disponible y aquí podemos ver que se agrega una función muy similar al segmentador, donde podemos elegir que se muestre por meses, trimestres. Por ejemplo, le seleccioné meses y aquí si expandimos podemos elegir en una línea de tiempo que nos muestre datos de acuerdo a lo que seleccionemos. Por ejemplo, seleccioné diciembre y si podemos ver nos cambia la tabla dinámica de arriba, y si queremos que nos cambie la tabla dinámica de abajo, vamos a hacer lo que hicimos anteriormente, que sería la opción de reportar conexiones, que actualmente sería desde clic derecho en la línea de tiempo. Seleccionamos qué tablas dinámicas queremos cambiar y vemos cómo es que nos cambian ambas tablas dinámicas de acuerdo al mes o a la selección que hagamos de meses. Aquí podemos ver que nos muestra los datos de acuerdo a los meses que seleccionemos. Aquí en este caso estoy seleccionando meses del año 2018 y del año 2019. Le cambio la vista a trimestre y podemos seleccionar por trimestres en específico. Podemos alargar o acortar aquí lo que sería este rango que estamos seleccionando en la línea del tiempo. Igualmente lo cambiamos a año y podemos ver cómo es que podemos alargar la selección desde 2016 a 2017. Y esta sería una aplicación cuando estamos utilizando tablas dinámicas con fechas, pero también podemos utilizarlo con tablas dinámicas con otros datos, con otras categorías. Por ejemplo, esta tabla dinámica que ya creamos, le vamos a asignar un timeline también. Ya que lo insertamos, podemos ver aquí que podemos igualmente hacer lo mismo. Seleccionamos que se vea por años, por ejemplo, y ya podemos ver aquí las categorías que tenemos en esta tabla dinámica por año. Podemos ver cómo es que se comportaron los distintos valores para las distintas categorías. Y también tenemos opciones de formato para los timelines. Aquí desde arriba podemos cambiarle el estilo o el color. Por ejemplo, aquí seleccioné uno, puedo seleccionar otro de estos y podemos ver cómo es que se aprecia. Igualmente pudiéramos desactivar o activar aquí estas opciones de encabezado. Vemos cómo es que se quita este encabezado de fecha. O también una etiqueta de la selección que hagamos. Aquí por ejemplo 2017 y 2018 nos los está mostrando. O lo podemos quitar igualmente. Podemos quitar que se vea la barra del scroll bar aquí de abajo para desplazarnos. Por ejemplo aquí con los meses nos podemos desplazar con este scroll bar. Pero si no lo tenemos estas flechitas aquí cuando lo desactivamos. Yo lo prefiero aquí con el scroll bar, sinceramente. Y luego aquí estos niveles del tiempo podemos asignarle uno, por ejemplo, que sea por años. Y si no queremos que lo puedan cambiar, simplemente lo desactivamos y ya no nos va a aparecer. Tenemos como en los slicers la opción de limpiar los filtros. De esta forma ya nos muestra todos los datos. Y sin más por el momento, es así como podemos utilizar los timelines dentro de Excel. Una función que nos ayudaría a filtrar nuestros datos por medio de una línea de tiempo. Hasta ahora hemos utilizado las tablas dinámicas para sumar valores. En el caso actual estamos sumando la cantidad de piezas por distintas categorías. Pero vamos a ver que podemos mostrar otros tipos de valores. Por ejemplo, si nos vamos a nuestra hoja de transacciones con todas nuestras órdenes, podemos ver que tenemos aquí en esta parte la cantidad de piezas por orden. Y tenemos aquí, si nos vamos hasta abajo, que tenemos 2224 órdenes. ¿Cómo pudiéramos contar estas órdenes en una tabla dinámica y compararlas con respecto a las piezas? Vamos a ver cómo hacerlo a continuación. Vamos a minimizar un poco esta tabla dinámica. Por ejemplo, lo que haríamos es pasar el gerente aquí a la última fila. Y podemos ver aquí la cantidad de piezas por cada una de las categorías.
Ahora, si arrastramos este ID orden aquí en valores, podemos ver que nos cuenta el número de órdenes por cada categoría. Y esto, aquí si nos vamos al ID orden y presionamos el triángulo, podemos ver que podemos hacer otro tipo de operaciones. Aunque antes de avanzar con esto, fíjense en la tabla dinámica. Ahora podemos comparar la cantidad de piezas por cada orden. Y asimismo podemos contar el número único de órdenes aquí a la derecha. Este es el conteo de cada una de las órdenes para cada una de estas categorías. Ahora, si doy clic derecho aquí en directo, vamos a colapsar todo y podemos obtener un resumen de todas las piezas que se entregaron por cada una de este tipo de clientes. Y podemos ver cuántas órdenes tuvo cada cliente. Y luego si expandimos, ya podemos ver para el resto de las categorías lo mismo. Entonces, ¿qué más pudiéramos hacer? Por ejemplo, con este de cantidad, vamos a pasarlo otra vez aquí en valores. Vemos que se suma, pero podemos irnos aquí a los ajustes, aquí al final de este campo, y podemos elegir que se promedie la cantidad. Por ejemplo, podemos ver que directo promedia 24 piezas por orden, y por ejemplo otros tiene 25 piezas por orden, y si lo expandimos, podemos ver cuánto promedia cada una de las categorías o gerentes. Por ejemplo, en este caso, aquí estamos viendo el promedio para cada uno de ellos. Y si quisiéramos cambiarle el formato de este número, pudiéramos ponerle que tenga así nomás 2 decimales. Y ya podemos ver un promedio más conciso todavía del número de piezas para cada una de estas categorías. Y todavía podemos agregar otro de cantidad aquí por debajo. Vemos que se suma, vamos a ajustarlo. Y vamos a ponerle otra cuestión aquí entre todos estos tipos de operaciones que podemos agregar. Podemos ponerle que nos muestre, por ejemplo, el máximo de piezas por cada uno de estos. Y por lo general el máximo son 50 piezas. Vemos aquí otros que manejan menor cantidad de piezas, pero es el máximo de piezas que tuvo para esta categoría. Un caso sería aquí con el gerente José, con los pedidos de alta prioridad para los clientes del tipo otros. Él entregó 1098 piezas en 47 órdenes, promedió 23 piezas por orden, y el máximo de piezas que tuvo en una orden fue de 46. Y así es como pudiéramos ir leyendo este tipo de valores. Y ahora vamos a ver un par de funciones más aquí con respecto a cómo mostrar valores. Si recordamos, aquí contamos las órdenes agregándolas en valor, pero también pudiéramos contar las órdenes si ponemos la cantidad de piezas aquí, por ejemplo, en el segundo nivel. Y a esta cantidad de piezas también podemos poner que las cuente. Así va a contar cada registro único que tuvo. Y por ejemplo, aquí podemos ver que es lo mismo contar las piezas que contar el número de órdenes. Órdenes no nos funcionaría mucho si queremos cambiarlo, porque las órdenes no son valores, son textos numéricos de cada orden. Entonces, si quisiéramos ponerle una operación no funcionaría. Entonces es mejor poner que nos cuente la cantidad en lugar de las órdenes. Si no queda claro esto, por ejemplo, aquí estoy agregando el ID orden. Vemos que nos cuenta las órdenes. Y si queremos cambiar este ID orden a que nos la sume, por ejemplo, nos va a poner 0 porque no nos puede sumar textos. Si recordamos, ID orden son textos, así son la descripción de cada orden. Entonces, si queremos hacer que nos las promedie o ponerle otra operación, no lo va a hacer. Simplemente nos permite contar cada registro único o cada orden o identificación que tenemos. Entonces, así es como nos pudiera funcionar para contar cada una de las órdenes. En este caso vamos a quitar esto de ID orden que nos las cuente y vamos a dejar que nos cuente la cantidad. Y vamos a continuar con más funciones de tablas dinámicas en los siguientes módulos. Hasta este punto ya hemos visto cómo realizar operaciones rápidas para los valores de nuestras categorías en la tabla dinámica. Y ahora vamos a ver otra función que nos va a ayudar a mostrar de distintas formas estos valores. Actualmente tenemos las operaciones de suma, conteo, promedio y máximo que se encuentran aquí en el área de valores. Vamos a agregar más campos para verlos de distinta forma. Aunque primero voy a eliminar este slicer, no lo necesitaremos de momento. Entonces aquí voy a agregar otra vez el de cantidad en el segundo renglón. Aquí vemos que se suma y luego otra vez se suma. Ahora en esta columna vamos a irnos aquí a los ajustes. Y aquí podemos ver las operaciones que podemos realizar. Y en esta pestaña podemos mostrar los valores de distintas formas.
Podemos ver aquí que lo podemos mostrar como un porcentaje del total, otros tipos de porcentajes. Vamos a seleccionar el primero. Fíjense que aquí, si colapso todo, podemos ver que el total es 100% y podemos ver que la cantidad se puede mostrar como un porcentaje del total. Aquí podemos ver que la suma de estos da 100%. Y si expando cada uno de estos, podemos ver el porcentaje que corresponde al total general. O en este caso, por ejemplo, aquí para todos estos debería de ser el 19%. Si vemos estas categorías, nos dan el 19% correspondiente al tipo de cliente directo. Y asimismo, si vemos aquí los gerentes, podemos ver que para esta prioridad corresponde al 7%. Pero bueno, todo esto nos va a ayudar a verlo desde una perspectiva diferente. Ahora me voy a ir a esta otra tabla dinámica. Fíjense que aquí estamos viendo también por cantidad por mes. Y fíjense cómo nos puede ayudar esto. Aunque primero voy a quitar este de quarters o trimestre. Vamos a dejar únicamente los meses. Acabo de remover el año. Y aquí vemos la cantidad por meses. Vamos a agregar otro de cantidad. Y a este vamos a irnos aquí a sus ajustes. Nos iremos otra vez a la pestaña de mostrar valores como. Actualmente no tiene ningún cálculo. Y aquí vamos a agregar otra vez este porcentaje de total general. Esto para verlo desde otra perspectiva. Aquí podemos ver otra vez el 100% de toda la cantidad de cada uno de los meses. Y podemos ver aquí, este tiene 10% en abril, que es el corresponde al mayor. Y puede ser que este en agosto 6% sea el menor, según lo que estoy viendo aquí. Otra forma de utilizar este porcentaje del total, podemos hacerlo aquí arriba. Actualmente está filtrado 2016 y 2017. Vamos a mostrar todos los años. Vamos a ajustar este timeline. Vamos a ponerlo acá a la derecha para que no nos moleste. Y lo que voy a hacer aquí, en vez de mostrar las cantidades, vamos a mostrar porcentajes del total. Entonces nos iremos aquí a lista de campos. Y esta suma de cantidad, vamos a irnos a ajustes. Y aquí en mostrar valores como, vamos a poner lo que nos muestre el porcentaje del total general. Y aquí podemos ver de inmediato cómo es que se comportó. Tenemos el 100%, la suma de todos estos nos da 100%. Y podemos ver por año también qué porcentaje corresponde al total. Y asimismo por trimestre, lo cual nos puede ser de gran utilidad mostrarlo de esta forma. También podemos mostrarlo de una forma distinta. Si nos vamos aquí y lo mostramos como porcentaje del total de la columna. Y vemos cómo es que para cada columna nos va dando 100%. Y podemos ver por cada trimestre cuándo es que tuvimos mayor cantidad de piezas. Asimismo para el trimestre general por todos los años. Aunque mucho ojo, esto no significa que cada renglón nos va a dar 100%. Estos renglones no nos van a dar 100%, sino las columnas es lo que nos va a dar 100%. Y aquí en el general también nos va a dar 100% para esa columna. Diferente, cambiar esto sería porcentaje del renglón. Aquí lo cambié y ahora sí, los renglones nos dan 100%. Cada uno de estos. Y esto nos sirve para evaluar en qué trimestre, de qué año hubo más cantidad de piezas. Entonces ya vimos que podemos agregar porcentajes de diferentes formas. Aunque tenemos más formas de mostrar estos valores de cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos otros porcentajes más complejos, como por ejemplo porcentajes de acuerdo a categorías, diferencias o porcentajes de diferencias, total acumulado, que aquí tenemos. Este lo vamos a utilizar en otra tabla dinámica. Pero con respecto a esta tabla dinámica, vamos a dejarla sin ningún cálculo para ver otras de estas. Entonces nos vamos aquí y lo dejamos como no calculation. Y vamos a ver estas otras formas de mostrar cómo en esta tabla dinámica de abajo. Pero fíjense que no tenemos que hacerlo desde acá en todo momento. Podemos darle clic derecho. Y fíjense, aquí tenemos también las operaciones. Y podemos mostrar cómo este valor de diferentes formas. Las formas que veíamos en los ajustes. Por ejemplo, si le ponemos no calculation, no se hace ningún cálculo, se sigue sumando. Y esta suma la pudiéramos mostrar como porcentaje. Aquí esto ya lo hemos visto. Y este porcentaje lo vamos a volver a hacer suma. Ahora vamos a mostrar cómo esta cantidad la vamos a mostrar como otra opción que tenemos aquí, que sería la diferencia. Es más, aquí es la diferencia entre el mes anterior sería, o la categoría que tenemos como referencia. Y luego también podemos mostrar este valor
como un acumulado de acuerdo a la fecha y podemos ver que aquí tenemos la cantidad principal y luego se va sumando de acuerdo a los siguientes meses. Podemos ver aquí que se va sumando uno a uno hasta llegar a un acumulado igual al total de la cantidad, el cual puede ser muy útil esta forma de mostrarlo. Y luego fíjese, voy a agregar otra vez cantidad y aquí mostrar valores como con clic derecho. Y vamos a ver una opción que me ha sido de gran ayuda en muchas ocasiones para rankearlo o saber cuál es el mejor monto. En este caso aquí le puse rankear de menor a mayor. Sería con respecto a la fecha. Vamos a mover este aquí a la segunda fila para compararlo con el de cantidad. Y si vemos este dice 1 porque los pusimos de menor a mayor, significa que es el de menor cantidad cuando es 1. Y si lo pongo al revés, por ejemplo de mayor a menor por fecha, si dice 12 significa que es el último lugar o el de menor monto y el 1 sería el de mayor monto, lo cual nos sirve en este caso para saber en qué mes tuvo el mayor o menor monto. Vamos a ver otro más, fíjense, entonces agrego aquí cantidad a lo último y este de cantidad, doy clic derecho, mostrar cómo, vamos a ver este de diferencia. La diferencia es una variación, en este caso sería con respecto al otro mes, entonces sería con respecto al mes anterior o el siguiente, por ejemplo. Los que más se usan aquí, voy a poner que sea una diferencia con respecto al mes anterior. Y fíjese, si lo pongo aquí en el segundo nivel, si vemos aquí, el primer mes no tiene una diferencia, pero si comparamos el segundo mes con el primero, tiene una diferencia y así sucesivamente. Cada uno de los meses se va comparando con respecto al mes anterior. Y aquí podemos ver que agosto es el que tiene la mayor diferencia debido a que julio y agosto tuvieron una diferencia de 1208 piezas. Y pues así es como podemos ver la variación con respecto al mes anterior en este caso. Y bueno, vamos a agregar otra forma de verlo. Entonces aquí tenemos otro de cantidad. Y aquí en mostrar cómo pudiéramos agregar este de que ya vimos que sería con respecto al total, el porcentaje del total de la columna. Y luego aquí mostrar cómo pudiera ser con respecto al porcentaje del acumulado, aquí en la fecha. Entonces aquí vamos viendo que se va comparando, lo podríamos comparar así con porcentajes, que sería muy similar a este que se va acumulando en piezas. Y pues bueno, tenemos opciones para mostrar las cantidades de piezas, en donde podemos ver que no requerimos hacer fórmulas complejas. Es cuestión de conocer estas opciones o formas de mostrar los valores, las cuales en un futuro veremos cómo nos pueden ayudar en un reporte. Vamos a ver una serie de formatos condicionales que complementarán perfectamente la forma en que estamos mostrando los valores en estas tablas dinámicas. Por ejemplo, aquí estamos viendo la cantidad de piezas por trimestre y por año. Y si quisiéramos resaltar quiénes tienen cantidades de piezas, por ejemplo, mayor a 3500, por ejemplo, seleccionamos todos estos valores y nos vamos aquí a sobresaltar con esta regla de mayor a. Y si ponemos aquí 3500, que nos resalte con rojo quienes tienen más de 3500, o más bien le podemos poner no rojo, sino verde. Y así podemos ver qué trimestres de qué años tienen más de 3500 piezas. Otra opción sería, por ejemplo, resaltar quienes tienen menos de 3000 piezas, pudieran ser, o 3300, vamos a ponerle. Y aquí puedo ver también los trimestres y de qué años tienen menos de 3300. Y también podemos poner valores entre esos montos. Por ejemplo, aquí nos vamos a between o entre. Y aquí nos pone esta cantidad por defecto, pero nosotros le vamos a poner 3350, por ejemplo, y 3400. Entonces nos va a resaltar con color amarillo los valores entre esas cantidades. O podemos ponerle un formato personalizado. Aquí, por ejemplo, la fuente le podemos poner aquí con un relleno. Y el fondo o relleno de fondo lo vamos a poner de un color amarillo, por ejemplo, así muy resaltado. Y vamos a dar OK. Y aquí ya nos resalta los valores entre 3350 y 3400. Y son formas de resaltar valores mayor o menor o entre. Vamos a quitar ahora estos formatos. Vamos a limpiarlos desde aquí. Y otra opción que tenemos aquí ya seleccionados estos valores, podemos poner que sea un valor igual a tal monto. Por ejemplo, aquí igual a 3639, que es un valor que estoy viendo aquí, y aquí ya nos lo resalta, por ejemplo. O pudiera ser
resaltarlo de cualquier forma. Aquí podemos poner un texto de este color. ¿Qué otras opciones tenemos? Por ejemplo, si seleccionamos estos valores y nos vamos aquí a texto que contiene. Bueno, es que estos no son textos. Por ejemplo, selecciono estos textos. Y aquí voy a poner que resalte un texto que contenga... Me movió aquí las celdas. A ver, me voy a poner para acá. Ahora sí. Voy a poner un texto que contenga, por ejemplo, quarter 2. El segundo trimestre. Y aquí vemos que lo resalta un texto que contenga eso. O igualmente tenemos la opción de alguna fecha que ocurre en tal momento. O valores duplicados. Otras opciones son aquí estos valores top o bottom, que serían los valores más altos o más bajos. Vamos a utilizar estos aquí en la tabla dinámica de abajo. Por ejemplo, aquí en esta primera columna seleccionamos estos valores para las cantidades de piezas de estos meses. Y vamos a ver en formato condicional que tenemos estas opciones de top, bottom, estas reglas. Y si ponemos esta de top 10, vamos a ver que nos va a resaltar los 10 valores con rojo, los más altos, ¿no? Los valores más altos en rojo, o lo podemos poner en verde. Y si no queremos que sean 10, podemos poner que nos diga 5 en este caso, por ejemplo. Y damos OK. Y si queremos los valores más bajos, nos vamos a esta opción también de top 10. Pero sería el bottom top 10 o los valores menores. Entonces aquí le voy a poner que nos muestre los 3 valores más bajos en color rojo. Y aquí los estamos viendo. Otra forma de ver estos montos, aunque un poco más compleja pudiera ser, es que nos muestre los valores por encima de un promedio. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Primeramente limpiamos los formatos y usamos esta opción de arriba del promedio. Y vamos a poner que nos muestre esto en color verde. Y aquí damos OK. Y vemos aquí que nos muestra algunos en verde. Y esto es porque el promedio para cada uno de estos meses, si lo seleccionamos, aquí en esta parte de abajo podemos ver que el promedio es 4.643. Entonces cualquier valor arriba de 4.643 nos lo va a mostrar en color verde debido a que está por encima del promedio. Eso hay que dejarlo claro en este apartado. Entonces, lo que pudiéramos hacer aquí, vamos a limpiar primeramente este formato. Vamos a ver otras reglas más. Aquí ya vimos la mayoría de top, bottom. Aquí tenemos por debajo del promedio y arriba del promedio. Este de top 10% significa que nos resalte los valores. Por ejemplo, aquí si pongo 20%, nos va a resaltar los valores que acumulan el 20%. Y aquí puedo seleccionar el formato. Voy a cancelar. ¿Qué más opciones tenemos? Ya hemos resaltado, hemos visto estos de top, bottom. Si nos fijamos en las demás formas de agregar formatos condicionales, tenemos databars, que ya los hemos visto, son muy sencillos. Pudiéramos agregar cualquiera de estos. Escalas de colores, también pudiéramos agregar estas escalas de colores que van desde menor a un mayor monto. Y aquí se van agregando los colores. Este semáforo, por ejemplo, nos pone en verde el valor más alto y en rojo el valor más bajo. Y si queremos comparar estos con respecto a databars, por ejemplo, se ve muy interesante porque aquí vemos variaciones positivas y negativas. Aquí vemos una variación de menos 1200, uno de menos 800, lo cual se resalta mucho. Y otra forma de ver esto sería no con estos colores, aunque también los pudiéramos agregar, aunque sería casi lo mismo. Los iconos es lo que nos ayudaría en este caso. Por ejemplo, podemos poner que nos muestre aquí una flecha para arriba para variaciones positivas y una flecha para abajo para variaciones negativas. Tenemos esta opción de estas de abajo también pudieran servirnos. Vamos a agregar esta de los 3 triángulos, aunque yo no quiero ese icono en amarillo, yo quiero que nos muestre verde positivo y rojo negativo. Entonces nos vamos aquí a formato condicional y luego en editar regla. Y aquí podemos ver que podemos poner que se muestre únicamente el icono si no queremos ver los valores. Pero aquí en esta parte de abajo va a ser esencial. Actualmente nos muestra por porcentajes. Pero aquí primeramente podemos ver que podemos cambiar de iconos. Y luego en lugar de porcentajes voy a poner un número. Entonces si es un número mayor o igual a 1, se va a mostrar en verde. Si es un valor mayor o igual a 0, que nos muestra en amarillo, lo cual es correcto cuando no hay variación. Y un número menor a 0 va a ser en este icono rojo, lo cual ya estamos viendo en este momento. Y la forma en que yo comprendo esto es, por ejemplo, si selecciono cualquier mes, febrero, aquí tenemos una variación positiva, rojo es negativo. Significa qué meses
aumentaron y qué meses bajaron en resumen. Entonces ahora este formato condicional lo quiero eliminar, el de la barra de datos. Solo quiero dejar el icono. Entonces aquí selecciono este de barra de datos y selecciono eliminar regla. Aplicamos cambios y ya nomás nos muestra el icono, cuándo sube y cuándo baja la cantidad de piezas con respecto al mes anterior, que viene siendo la variación. Y es así como podemos utilizar más formatos condicionales en base a las distintas reglas que complementan perfectamente a nuestras tablas dinámicas.